Este es el TCL C6K, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Esta es la reseña más completa, corta y objetiva que puedes obtener sobre este Smart TV. Lo primero que debes saber es que tiene una pantalla LCD y dentro de ella encuentras dos aspectos esenciales: la configuración de píxeles con alineación vertical, o sea panel VA, o como TCL prefiere llamarlo, panel HVA, junto con la tecnología de color Quantum Dots. El panel HVA le permite que los ángulos de visión sean levemente mejores en comparación a un televisor con un panel VA convencional, aunque los resultados no son tan sorprendentes como se anuncia en la página web. Además, el panel HVA junto con la tecnología de retroiluminación mini LED hacen que el rendimiento en escenas oscuras sea bueno. La cantidad de efecto blooming no es molesta, y aquí debes saber que el rendimiento será aún mejor en tamaños más grandes, puesto a que tendrán más zonas de atenuación porque tendrán mayor cantidad de luces mini LED. También es bueno que sepas que las cantidades de brillo serán más altas en tamaños más grandes de este modelo, y que esas cantidades de brillo varían de acuerdo a cada modo de imagen. Las cantidades que te coloco como referencia son tomando como ejemplo el modo de imagen cine. Es bueno además que sepas que este modelo tiene compatibilidad con el modo de imagen IMAX, el cual es posible seleccionar cuando el contenido tiene alto rango dinámico. También es compatible con Dolby Vision, incluyendo el modo de imagen Dolby Vision IQ para obtener más brillo y menos pérdida del mismo en cada cambio de escena. El escalado de imagen es bueno. Solo recuerda que si la resolución del contenido es muy baja, no esperes que el resultado se muestre en 4K, eso nunca pasará. La uniformidad de colores grises es muy decente, con poco efecto de pantalla sucia, el cual será prácticamente imperceptible al ver contenido con más volumen de color. El manejo del movimiento en general es muy bueno, aplicando mucha suavidad, reduciendo mucho el efecto de temblor o vibración sin tantos artefactos o deformaciones. Para el área gaming es bueno que sepas que este televisor soporta los 120 Hz y 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables en dos de sus puertos HDMI. Posee esta Game Bar en donde encuentras algunas funciones útiles, incluyendo el cambio entre estos tres modos de imagen que te proveen mayor variedad. Los tiempos de input lag en general son más que buenos para casi cualquier persona. El tiempo de respuesta y el rendimiento de este modelo en esta área gaming es de lo mejor que puedes adquirir en este 2025 y también pensando en años futuros. Además, en cuanto a las entradas, este televisor es muy completo, ofreciéndote un total de 4 puertos HDMI 2.1. Para el área Smart es bueno que sepas que el control remoto, aunque grande, me parece ergonómico y con buena ubicación de teclas. El sistema operativo es Android TV basado en Android 12 con Google TV como capa de personalización, con un buen hardware en general que le permite buena fluidez del sistema operativo y un almacenamiento más que suficiente para aplicaciones. Tienes por supuesto la posibilidad de instalar archivos APK de ser necesario de forma externa. Tienes la posibilidad de activar la función Multiview si así lo requieres. También es posible acceder a la función Modo Ambiente. Tendrás la posibilidad de acceder al asistente de voz, bien sea oprimiendo el botón de micrófono del control remoto o por medio de la función Manos Libres. Por último, el sistema de altavoces que este televisor tiene es de lo mejor. Obtendrás buena potencia y buena nitidez. De hecho, en muchos casos es posible que no requieras de una barra de sonido. No siendo más, muchas gracias por ver. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción y en el primer comentario, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Y hasta la próxima.